No te merezco, susurró ella, con la voz quebrada, mientras se apartaba de su abrazo. Los ojos oscuros del guerrero apache la miraban fijamente a la luz del fuego, sin pestañear. Eres mi alma gemela predestinada, dijo él, levantándole suavemente la barbilla con sus dedos callosos. Los espíritus me mostraron tu rostro mucho antes de que llegaras a este desierto. Pero nos estamos adelantando. Déjame contarte cómo una mujer desesperada del este, que huía de la vergüenza, se convirtió en la novia elegida del hombre más temido e incomprendido del territorio de Arizona. 3 días antes, Catherine Miller estaba de pie en la polvorienta plaza de Dustfall Creek, con las manos atadas con una cuerda deshilachada y su elegante vestido de Boston rasgado y manchado por el viaje. El sol de la tarde golpeaba sin piedad mientras una multitud se reunía alrededor de la improvisada plataforma de subastas. Había viajado al oeste como novia por correo, solo para descubrir que su supuesto marido era un estafador que vendía a mujeres desesperadas al mejor postor. ¿Qué puja por esta educada dama de Massachusetts?, gritó el subastador, mostrando sus dientes manchados de tabaco. Sabe leer, escribir y contar. Buena materia prima. Antes de embarcarnos juntos en este increíble viaje, tengo que pedirles un pequeño favor. Suscríbanse a mi canal, denle a este video un me gusta. No les cuesta nada, pero para mí significa mucho. Y cuéntenme en los comentarios desde qué rincón del mundo lo están viendo. Su apoyo marca realmente la diferencia. A Catherine se le revolvió el estómago. A su alrededor, los peones del rancho y los mineros la miraban como si fuera ganado. Tenía la garganta seca y le temblaban las piernas por llevar 3 días sin comer adecuadamente. La vergüenza de todo aquello amenazaba con aplastarla. Había abandonado Boston para escapar del escándalo, solo para encontrarse en una pesadilla mucho peor de lo que había imaginado. $50, gritó un hombre barbudo de mirada cruel. 75, gritó otro, riendo. Entonces, el silencio cayó sobre la multitud como un pesado manto. Catherine levantó la vista para ver qué había provocado ese silencio repentino. A través del polvo y el calor ondulante, se acercaba una figura a caballo. Un hombre que se movía con tal gracia natural que parecía parte del animal que montaba. Su largo cabello negro le caía por los hombros y su rostro tenía los rasgos orgullosos y fuertes de su herencia apache. Llevaba una mezcla de ropa tradicional y de frontera, pantalones de ante, una camisa sencilla y un sombrero de ala ancha que proyectaba sombras sobre su llamativo rostro. La multitud se apartó a medida que se acercaba, con miedo y recelo en sus ojos. Todo el mundo en el territorio conocía a Nashoba, el lobo, el ranchero medio apache que vivía solo en las montañas, evitando tanto los asentamientos blancos como las tierras tribales. Algunos decían que estaba maldito, otros lo consideraban peligroso. Todos mantenían las distancias. Nashoba desmontó con un movimiento fluido y se dirigió directamente a la plataforma, con sus botas golpeando con determinación las tablas de madera. Sus ojos se encontraron con los de Catherine y algo pasó entre ellos, un reconocimiento que desafiaba toda explicación. $200, dijo con voz grave y segura, y su libertad. El rostro del subastador se retorció entre la codicia y el miedo cuando Nashoba sacó una bolsa de cuero de su cinturón y la dejó caer sobre la plataforma con un fuerte golpe. Las monedas que había dentro tintinearon con el inconfundible sonido del oro. «Esta mujer queda libre», repitió Nashoba, con la mano descansando casualmente cerca del cuchillo que llevaba en la cadera. «Sin ataduras, sin papeles que digan que alguien es su dueño. Coge el oro y olvida que esto ha sucedido». Catherine miró fijamente a este desconocido que acababa de pagar una fortuna por su libertad. Su perfil era afilado y noble, y su postura irradiaba un poder tranquilo que hizo que incluso los hombres armados de la multitud dieran un paso atrás. Pero lo que más le impactó fueron sus ojos, oscuros como la obsidiana, pero de alguna manera gentiles cuando volvieron a encontrarse brevemente con los de ella. El subastador se humedeció los labios nerviosamente. «Mira, Nashoba, así no es como funciona esto. La señora necesita un guardián. Alguien que necesita comida, agua y alejarse de hombres como tú».
Nashoba cortó las cuerdas que ataban sus muñecas con un rápido movimiento de su espada. La repentina libertad hizo que los brazos de Catherine cayeran pesadamente a los lados y la circulación volviera dolorosamente. ¿Sabes montar a caballo?, le preguntó directamente. La voz de Catherine sonó ronca por la sed. Sí, entonces nos vamos ahora mismo. Se volvió hacia la multitud. Si alguien nos sigue, si alguien habla de esto, tendrá que responder ante mí. No era una amenaza, era una promesa. Y todos los allí presentes sabían que Nashoba cumplía sus promesas. En cuestión de minutos, Catherine se encontró montada en un caballo prestado, siguiendo a este misterioso apache fuera de Dust Fall Creek. A sus espaldas, la subasta se dispersó como plantas rodadoras arrastradas por el viento. Nadie quería problemas con el lobo. Cabalgaron en silencio durante la primera hora, con Catherine luchando por mantenerse erguida en la silla. Su cuerpo estaba débil por los días de maltrato, pero el orgullo le impedía quejarse. El paisaje cambió gradualmente, pasando de llanuras polvorientas a colinas onduladas salpicadas de enebros y pinos piñoneros. El aire se enfrió a medida que ascendían. Finalmente, Nashoba frenó su caballo y sacó un cantimplora de su silla. «Bebe», le dijo pasándosela. «A pequeños sorbos. Has estado sin agua demasiado tiempo como para beberla de un trago». El agua estaba fresca y limpia, lo mejor que Catherine había probado en días. Se obligó a seguir su consejo, aunque cada célula de su cuerpo gritaba por más. «Gracias», logró decir. Él asintió con la cabeza y giró su caballo hacia un estrecho sendero que serpenteaba hacia las montañas. «Mi rancho está a 2 horas de aquí. Puedes descansar allí esta noche. Mañana te llevaré a la misión de Copper Ridge. Las hermanas te ayudarán a volver al este». «¿Me se estás echando?». Catherine no estaba segura de por qué esas palabras le dolían. Ese hombre no le debía nada. «Te estoy dando una opción», corrigió Nashoba, con la mirada fija en el sendero que tenían delante. «Algo que nadie más ha hecho». Continuaron en silencio, pero la mente de Catherine iba a toda velocidad. ¿Por qué la había ayudado? ¿Por qué $200, más de lo que la mayoría de los hombres ganaban en un año, para una desconocida? ¿Y por qué su presencia la hacía sentir más segura de lo que se había sentido desde que salió de Boston hacía 6 meses? Cuando el sol comenzó a descender hacia el horizonte, pintando el cielo del desierto con tonos naranjas y dorados, coronaron una cresta. Abajo, en un valle escondido, se encontraba el rancho de Nashoba. No era gran cosa, una cabaña robusta, un granero, corrales con unos pocos caballos y un pequeño huerto, pero para Catherine era más hermoso que cualquier mansión de Boston. Representaba algo que casi había olvidado que existía. Un hogar. Nashoba la ayudó a desmontar, sujetándola con las manos cuando sus piernas casi la traicionaron. «La cabaña tiene una habitación libre», dijo. «Yo dormiré en el granero esta noche». «No tienes por qué». «Lo sé». La miró a los ojos y Catherine vio en ellos algo que no sabía definir. Soledad, tal vez, o reconocimiento. «Pero lo haré». Esa noche, Catherine se acostó en una cama de verdad por primera vez en semanas, con el cuerpo limpio gracias a la palangana con agua caliente que Nashoba había dejado fuera de su puerta y el estómago lleno del sencillo pero nutritivo guiso que él le había preparado. A través de la ventana podía ver una linterna encendida en el granero y se preguntó por el hombre que le había salvado la vida sin pedir nada a cambio. Lo que ella no sabía era que Nashoba también estaba despierto, mirando fijamente las vigas del granero, con la mente repitiendo el momento en que sus miradas se habían cruzado en la ciudad. 3 años atrás, tras una búsqueda de visión en las montañas sagradas, los espíritus le habían mostrado el rostro de una mujer con cabello color atardecer y ojos color salvia. Le habían dicho que vendría del este, destrozada pero sin rendirse, y que cambiaría su destino. Hacía mucho que había dejado de creer en esas visiones, tras perder todo lo que le importaba. Hasta hoy, cuando una mujer desesperada en una plataforma de subastas lo había mirado con esos mismos ojos color salvia. Catherine se despertó con el aroma del café y el tocino frito, lujos que casi había olvidado que existían. A través de la ventana toscamente tallada,
El amanecer acababa de romper sobre las montañas, pintándolas de tonos rosados y dorados. Había dormido profundamente, sin sueños, el primer sueño tranquilo en meses. Encontró a Nashoba fuera, cocinando sobre un fogón. Ya había alimentado a los caballos y cuidado el pequeño jardín. Sus movimientos eran eficientes, prácticos, los de un hombre acostumbrado a la soledad. «Buenos días», dijo sin levantar la vista. «La comida está casi lista». Catherine se sentó en un tronco liso cerca del fuego, sin saber muy bien cómo actuar. En Boston, siempre había sabido cuáles eran los protocolos adecuados. Aquí, las reglas convencionales parecían carecer de sentido. «Quiero darte las gracias como es debido por lo de ayer. Lo que hiciste, la mayoría de los hombres no habrían. La mayoría de los hombres son cobardes que ocultan su crueldad tras la ley». Nashoba le entregó un plato de hojalata con bacon, frijoles y pan de maíz. «Come, necesitas fuerzas para el viaje a Copper Ridge». Así que todavía tenía intención de echarla. Catherine comió en silencio, consciente de que él la miraba de reojo de vez en cuando, y luego apartaba la vista. Se había dado cuenta de que hacía eso. La miraba cuando creía que ella no se daba cuenta, como para confirmar que era real. «Esta cabaña», se atrevió a decir después de un rato, «la construiste tú mismo». «En su mayor parte». Él sirvió café en 2 tazas. «Mi padre me ayudó antes de morir. Era blanco, un trampero. Mi madre era apache chiricahua. Ninguno de los dos mundos me quiso después de que murieran». La naturalidad con la que lo dijo le rompió el corazón a Catherine. «Entiendo ese sentimiento, no pertenecer a ningún sitio». Sus ojos oscuros se encontraron directamente con los de ella. ¿De qué huye una mujer culta del este? Catherine no esperaba esa pregunta, aunque debería haberlo hecho. Le debía sinceridad. «De un escándalo. Mi padre era profesor en Harvard. Cuando murió, descubrí que había estado manteniendo a otra familia, su verdadera familia, la mujer con la que se había casado en secreto y sus 3 hijos. Mi madre y yo éramos un error, el secreto vergonzoso». Respiró hondo para tranquilizarse. «La sociedad de Boston ama los escándalos más que la verdad. En una semana nos convertimos en parias. Mi madre murió de neumonía ese invierno, pero en realidad murió de vergüenza. No podía soportar quedarme, así que respondí a un anuncio en el que se buscaba una novia. La correspondencia parecía genuina. Un ganadero de Arizona buscaba esposa y estaba dispuesto a pagar el pasaje. Debería haber sabido que era demasiado bueno para ser verdad». Nashoba sirvió más café, con la mandíbula apretada. «El hombre que te trajo aquí, el que dirigía esa subasta, ¿era el que decía ser tu futuro marido?» «Samuel Garrett, sí». Catherine apretó las manos alrededor de la taza. Tenía a otras 5 mujeres que viajaban por separado, todas creyendo que se casarían con hombres respetables. En cambio, nos vendió. Le oí decirle a alguien que se ganaba mucho dinero con las mujeres desesperadas que huían de su pasado. «Hay un alguacil territorial en Copper Ridge», dijo Nashoba en voz baja. «Cuéntale lo que me has contado a mí. Garrett tiene que responder por esto». «¿Quién me creería?» Catherine se rió con amargura. «¿Una mujer caída acusando a un hombre de negocios blanco? El alguacil se pondrá del lado de los suyos». «Quizá». Nashoba se puso de pie, impresionante con su gran estatura. «Pero deberías intentarlo de todos modos. La justicia no se consigue con el silencio». Algo en su tono hizo que Catherine levantara la vista. «Parece que hablas por experiencia. Mis padres fueron asesinados por una banda de ladrones de tierras cuando yo tenía 16 años. Querían nuestras tierras. Hay plata en estas montañas. Seguí la pista a esos hombres durante 3 años». Su expresión era distante, perdida en el recuerdo. «Cuando finalmente los encontré, tuve que tomar una decisión: matarlos y convertirme en el salvaje que decían que era, o llevarlos ante la justicia al estilo de los blancos. ¿Qué elegiste?» «Aporté pruebas, testigos, seguí su ley». Uch apretó la mandíbula. «2 de los 5 fueron ahorcados. Los demás compraron su libertad con trucos legales. Pero yo pude vivir en paz conmigo mismo. Eso es más importante que la venganza». Catherine se puso de pie y se acercó a él.
Eres el hombre más honorable que he conocido nunca. Nashoba la miró, con algo complicado brillando en sus ojos. No me conviertas en algo que no soy. Te ayudé porque... Dejó la frase en el aire y luego negó con la cabeza. Deberíamos partir pronto. El viaje a Copper Ridge es largo. Pero cuando se dio la vuelta, Catherine vio que le temblaba ligeramente la mano al alcanzar la silla de montar. El viaje a Copper Ridge debería haber durado 4 horas, pero el estado de debilidad de Catherine los ralentizó. Nashoba mostró una paciencia que ella no esperaba, deteniéndose con frecuencia para dejarla descansar y beber agua. Le señaló puntos de referencia, una formación rocosa distintiva, un manantial escondido, el pico lejano donde anidaban las águilas. «Amas esta tierra», observó Catherine, mientras descansaban bajo un grupo de álamos al mediodía. «Es el único lugar al que he pertenecido». Nashoba escudriñó el horizonte con la mirada experta de alguien que siempre está atento al peligro. «Los asentamientos blancos me toleran porque me mantengo al margen y no causo problemas. Las tribus apaches desconfían de mí por la sangre de mi padre. Pero este desierto, estas montañas, a ellos no les importa qué sangre corre por mis venas». Catherine entendía ese sentimiento más de lo que él creía. En Boston tampoco encajaba del todo. Demasiado educada para mi género, demasiado pobre para mi educación, demasiado orgullosa para mis circunstancias. Mi padre me enseñó latín y griego, matemáticas y ciencias. Todo ello inútil para una mujer que se esperaba que se casara bien y se ocupara de las tareas domésticas. No es inútil. Nashoba le entregó un trozo de carne seca de su alforja. El conocimiento nunca se desperdicia, solo espera el momento adecuado para ser valioso. Estaban quizás a 1 hora de Copper Ridge, cuando Nashoba levantó de repente la mano, deteniéndolos a ambos. Todo su cuerpo se había tensado, en estado de alerta. Catherine siguió su mirada, pero no vio nada inusual, solo el polvoriento sendero que serpenteaba entre matorrales y rocas. «¿Qué pasa?», susurró ella. «Jinetes, 3, avanzando rápidamente desde el sur». Nashoba acercó su caballo al de ella. «Puede que no sea nada, puede que sea un problema». Minutos más tarde, 3 hombres aparecieron tras una curva del sendero. A Catherine se le heló la sangre. Reconoció inmediatamente al jinete que iba en cabeza. Samuel Garrett, el hombre que la había vendido, montaba un gran caballo bayo, flanqueado por 2 compañeros de aspecto rudo. Los 3 iban armados. Garrett esbozó una sonrisa untuosa al verlos. «Vaya, vaya, el Apache y su compra. ¿Vamos a presentar una denuncia ante el sheriff?» Nashoba colocó su caballo ligeramente delante del de Catherine, en un gesto sutil pero claro de protección. «Vamos a Copper Ridge. Tú vas a seguir cabalgando». «Verás, ahí es donde tenemos un problema», dijo Garrett, con la mano posada sobre su pistola. «Esa mujer representa una inversión comercial. Tú pagaste por su libertad, claro, pero lo hiciste bajo coacción. Mis socios aquí presentes testificarán que me amenazaron». «Tus socios son unos mentirosos», dijo Nashoba con calma. «Como tú». «Cuidado, raza». Uno de los hombres de Garrett escupió jugo de tabaco. «Tenemos armas apuntando a tu espalda. Quizás seas rápido, quizás no. Pero la mujer, bueno, ella no es rápida en absoluto». El corazón de Catherine latía con fuerza, pero mantuvo la voz firme. «Hay algo que debe saber, señor Garrett, algo que podría hacerle cambiar de opinión sobre este enfrentamiento». Todas las miradas se volvieron hacia ella. Nashoba le lanzó una mirada de advertencia, pero Catherine siguió adelante. «Me di cuenta de algo durante los días que pasé bajo su custodia. Llevaba un libro de cuentas, de cuero marrón, siempre guardado bajo llave en el cajón de su escritorio. Pero lo vi una vez, cuando estaba contando dinero. Páginas y páginas de nombres, fechas, cantidades pagadas. Toda su operación, documentada de su puño y letra». La sonrisa de Garrett se desvaneció. «Está mintiendo». También me di cuenta de que todos los martes recibía un telegrama de alguien de Tucson, siempre con la misma firma al final. 3 letras, MBC. ¿Su socio, tal vez? ¿El que le suministra nuevas mujeres para vender? La voz de Catherine sonaba ahora más firme.
Me pregunto qué pensarían las autoridades territoriales de unos registros tan detallados. Me pregunto cuánto tardaría tu socio en delatarte para salvarse. Era un farol enorme. Catherine había visto el libro de contabilidad, pero nunca había leído su contenido. Pero Garrett no lo sabía. Y lo que es más importante, los culpables siempre dan por sentado que los demás saben más que ellos. No puedes haberlo leído, dijo Garrett, pero la incertidumbre se coló en su voz. Pruébalos. Catherine lo miró a los ojos sin pestañear. Primera página, esquina superior izquierda. Hay una mancha de café con la forma del estado de Texas. La encuadernación se está soltando en la página 12. Y siempre lo cerrabas con una pequeña llave de latón que guardabas en una cadena debajo de tu chaleco. Garrett palideció. Esos detalles eran ciertos, Catherine los había observado, pero no probaban nada sobre el contenido del libro de contabilidad. La verdadera pregunta era si Garrett se arriesgaría. Esto no ha terminado, gruñó Garrett finalmente, tirando de las riendas de su caballo. Una mujer como tú, haciendo acusaciones. ¿Quién te va a creer? Puede que el alguacil no, dijo Catherine en voz baja. Pero los alguaciles federales que investigan el fraude postal y la trata de personas, ellos sí lo creerán, especialmente con el testimonio de 6 mujeres y pruebas documentadas de tu operación. Era otra apuesta. Catherine no tenía ni idea de si los alguaciles federales estaban investigando algo. Pero el destello de miedo genuino en los ojos de Garrett le indicó que había dado en el clavo. Garrett y sus hombres dieron media vuelta a sus caballos y galoparon de vuelta por donde habían venido, dejando una estela de polvo a su paso. Las manos de Catherine temblaban sobre las riendas mientras la adrenalina abandonaba su cuerpo, dejándola débil y temblorosa. Nashoba miró a Catherine con una mezcla de admiración e incredulidad, mientras el polvo de la retirada de Garrett se asentaba a su alrededor. Ha sido lo más valiente o lo más estúpido que he visto en mi vida. Probablemente ambas cosas, admitió Catherine, con la voz temblorosa ahora que el peligro inmediato había pasado. Contaba con que su culpa le hiciera paranoico. Los hombres culpables ven fantasmas por todas partes. ¿Dónde has aprendido a manipular a la gente así?, preguntó Nashoba, acercando su caballo y estudiándola con renovado interés. En las reuniones académicas de mi padre, observando a los profesores discutir, defender posturas que no podían sostener, retirarse cuando percibían debilidad. Catherine esbozó una débil sonrisa. Y leyendo novelas policíacas, Wilkie Collins me enseñó que los villanos siempre piensan que están a punto de ser capturados. Nashoba negó lentamente con la cabeza. Acabas de hacerte un enemigo peligroso. Ya tenía un enemigo peligroso. Catherine lo miró a los ojos. Ahora él sabe que yo también soy peligrosa. Hay una diferencia. Cabalgaron en silencio durante un rato, ambos procesando lo que había sucedido. Catherine notó que Nashoba no dejaba de mirarla, evaluándola, reconsiderándola. Ella lo había sorprendido. Quizás le había mostrado algo que él no esperaba ver. Cuando Copper Ridge apareció a la vista, un conjunto polvoriento de edificios esparcidos a lo largo del lecho de un arroyo, Nashoba volvió a hablar. Sobre lo que dijiste antes, el libro de contabilidad, el telegrama de Tucson, el socio. ¿Cuánto de eso era cierto? El libro de contabilidad existe. Los detalles que describí son precisos. El resto... Catherine se encogió de hombros. Una suposición basada en cómo operan hombres como Garrett. Nunca están solos en sus planes. Son demasiado cobardes. Así que lo apostaste todo a una suposición. Aposté por su miedo, corrigió Catherine. Es algo completamente diferente. Llegaron a la misión a última hora de la tarde. La hermana Mary Catherine, una mujer curtida de ojos bondadosos, les dio la bienvenida al fresco edificio de adobe. Escuchó la historia de Catherine sin interrumpirla, y su expresión se ensombreció con cada detalle. Hemos oído rumores de este tipo de operaciones, dijo finalmente la monja. Mujeres que desaparecen y acaban en situaciones que nunca la aceptaron. Pero demostrarlo, sacudió la cabeza. El alguacil territorial aquí es complicado. Su cuñado regenta el salón más grande de la ciudad. Garrett suministra mujeres a ese salón. A Catherine se le encogió el corazón. Así que el alguacil no nos ayudará. No he dicho eso.
La hermana Mary Catherine se inclinó hacia adelante. He dicho que es complicado, pero la jurisdicción federal prevalece sobre la ley territorial. Si estás dispuesta a testificar, a seguir los canales adecuados, hay gente en Tucson que te escuchará. ¿Cuánto tiempo llevaría eso? Preguntó Nashoba. Semanas, posiblemente meses. Habría que encontrar a las otras mujeres y convencerlas de que testifiquen. Habría que reunir pruebas, fijar fechas para el juicio. La monja miró a Catherine con simpatía. Y necesitarías un lugar seguro donde quedarte. Garrett no olvidará lo que le has dicho hoy. Vendrá a buscarte. Puede quedarse en mi rancho, dijo Nashoba en voz baja. Ambas mujeres se volvieron para mirarlo. Catherine fue la primera en recuperar la voz. Eso es muy generoso, pero no puedo imponerme. Es práctico, respondió Nashoba con tono pragmático, pero Catherine percibió algo más detrás de esas palabras. Mi rancho está alejado. Garrett no sabe dónde está. Allí estarías a salvo mientras las autoridades investigan. Y hizo una pausa y una expresión de vulnerabilidad se dibujó en su rostro. Me vendría bien ayuda con el jardín y los caballos. Es mucho trabajo para una sola persona. La hermana Mary Catherine asintió con aprobación. Es un acuerdo justo. La misión puede proporcionar suministros y yo enviaré un mensaje a la oficina del alguacil federal en Tucson. Pero los miró a ambos con seriedad. La gente hablará. Una mujer blanca viviendo sola con un apache. Los chismes serán crueles. Que hablen, dijo Catherine con firmeza. Los chismes no pueden hacerme más daño del que ya me han hecho. Pero, incluso mientras hablaba, se preguntaba a qué estaba accediendo. Vivir con ese misterioso y honorable desconocido en su refugio de montaña. Depender de él. Confiar en él. Todo lo que le había enseñado su educación en Boston le gritaba que eso era impropio, peligroso, una locura. Sin embargo, cuando miró a Nashoba, a la fuerza tranquila de su porte, a la integridad de sus ojos oscuros, Catherine sintió algo que no había sentido en años. Esperanza. Tendremos que establecer algunas reglas, dijo con pragmatismo. Límites adecuados. Yo no soy, no seré. Buscó palabras que no sonaran insultantes. Sé lo que intentas decir. La voz de Nashoba no denotaba ofensa. Tendrás la cabaña. Yo dormiré en el granero. Te ganarás el sustento con trabajo honrado. Nada más. Nada más, repitió Catherine, aunque, al decirlo, sintió una extraña punzada de algo que no sabía definir. La hermana Mary Catherine les proporcionó provisiones y una carta de presentación para el alguacil federal. Cuando el sol comenzó a ponerse, Nashoba y Catherine se prepararon para regresar al rancho de la montaña. Una cosa más, dijo la monja cuando se marchaban. Le entregó una pequeña Biblia a Catherine. Para los momentos oscuros, y confía en el camino que Dios te ha marcado, incluso cuando no tenga sentido terrenal. Catherine asintió con la cabeza y guardó la Biblia en su alforja, sin mencionar que su fe había muerto junto con su madre en un invierno de Boston. El camino que Dios había trazado para ella solo le había llevado al sufrimiento y la vergüenza, hasta que un misterioso guerrero apache había aparecido de la nada para ofrecerle la salvación sin pedir nada a cambio. El viaje de vuelta al rancho fue diferente al de la mañana. Catherine era muy consciente de la presencia del hombre que cabalgaba a su lado. La forma en que se movía con su caballo como si fueran uno solo. La forma en que sus ojos escudriñaban constantemente los alrededores. El cómodo silencio que mantenía. Nashoba no era un hombre que llenara el espacio vacío con palabras vacías, y Catherine encontró esto extrañamente refrescante después de toda una vida de interminables charlas sociales en Boston. A medida que subían por las montañas, el aire se volvía más fresco y dulce, con aroma a pino. El sol poniente pintaba el paisaje con tonos ámbar y carmesí, y Catherine sintió que algo se aflojaba en su pecho, el nudo apretado de miedo y vergüenza que había llevado durante meses. «Estás sonriendo», observó Nashoba en voz baja. Catherine no se había dado cuenta. Solo estaba pensando, no recuerdo la última vez que me sentí tan en paz. Incluso antes de que todo se viniera abajo en Boston, siempre había presión, siempre expectativas, siempre juicios.
El desierto no juzga. Nashoba señaló con un gesto el vasto paisaje que los rodeaba. Simplemente es, si quieres sobrevivir aquí, aprendes a ser igual. ¿Así es como vives? Simplemente siendo. En su mayor parte. Se quedó callado un momento. Aunque a veces me pregunto si estoy sobreviviendo o simplemente escondiéndome. La vulnerabilidad de su confesión sorprendió a Catherine. ¿De qué? De preocuparme, de desear cosas que no puedo tener, de volver a sentirme decepcionado. Nashoba apretó la mandíbula. Después de que murieran mis padres, después de que los hombres que los mataron quedaran libres, decidí que era más fácil no sentir nada, no desear nada, no necesitar a nadie. ¿Y ha sido más fácil? Preguntó Catherine con delicadeza. No. Esa única palabra encerraba años de soledad. Ha sido más tranquilo, no más fácil. Llegaron al rancho cuando ya había anochecido por completo. Nashoba ayudó a Catherine a bajarse del caballo, con manos fuertes pero cuidadosas, demorándose quizás un momento más de lo necesario. Sus miradas se cruzaron a la luz de la luna y Catherine sintió que algo pasaba entre ellos. Reconocimiento, conciencia, posibilidad. Te ayudaré a instalarte, dijo Nashoba con voz ligeramente áspera. Se aclaró la garganta. Hay leña para la estufa. Traeré agua fresca del manantial. Nashoba, Catherine lo detuvo con una mano en su brazo. ¿Por qué me ayudaste realmente? La verdad. Él miró su mano sobre su brazo y luego levantó la vista hacia su rostro. Durante un largo momento, no dijo nada. Luego dijo, hace 3 años, fui a las montañas sagradas en busca de una visión. Los apaches creen que los espíritus hablan a quienes los escuchan. No esperaba ver nada. Había dejado de creer en esas cosas después de la muerte de mis padres. Pero los espíritus me mostraron un rostro, tu rostro, cabello del color del atardecer, ojos como la salvia. Dijeron que vendrías del este, quebrantada pero invicta, que sanarías lo que estaba muerto dentro de mí. A Catherine se le cortó la respiración. No puedes hablar en serio. Dejé de creer que la visión significara algo real. Me dije a mí mismo que eran sueños febriles por el ayuno. Los ojos oscuros de Nashoba sostuvieron los de ella. Entonces te vi en esa plataforma, exactamente como me habían mostrado los espíritus. Los mismos ojos, el mismo fuego bajo el miedo. No creo en el destino, susurró Catherine. Yo tampoco. Quizás sigo sin creer. Dio un paso atrás, rompiendo la intensidad del momento. Pero creo en hacer lo correcto cuando lo tengo delante. Eso es suficiente por ahora. Se alejó hacia el granero, dejando a Catherine de pie a la luz de la luna, con el corazón acelerado y la mente llena de preguntas que no sabía cómo responder. Dentro de la cabaña, Catherine encendió la lámpara y miró a su alrededor, a lo que sería su hogar en el futuro inmediato. Era sencilla, pero estaba bien construida. Una chimenea de piedra dominaba una de las paredes. En unas estanterías toscamente talladas había platos de hojalata y provisiones. Una pequeña estantería le llamó la atención, un detalle sorprendente en una vivienda tan rústica. Catherine examinó los libros con creciente interés. Las meditaciones de Marco Aurelio, los ensayos de Emerson, una copia gastada de la Eneida de Virgilio en latín original, varios volúmenes sobre ganadería y técnicas agrícolas. No eran los libros de un hombre sin estudios que vivía aislado. Eran la biblioteca de alguien que valoraba el conocimiento y la introspección. Los libros de mi padre, dijo Nashoba desde la puerta. Catherine dio un respingo, no lo había oído acercarse. Él creía que la educación era la clave para sobrevivir entre dos mundos. Me enseñó a leer en 3 idiomas antes de cumplir los 10 años. ¿3 idiomas? Inglés, español y apache. El latín vino después, gracias a un misionero que pasó un invierno con nosotros. Nashoba dejó un cubo de agua fresca. Decía que comprender cómo pensaban los antiguos romanos me ayudaría a comprender cómo piensan los hombres blancos. Tenía razón. Catherine sacó el Virgilio de la estantería. A mi padre le encantaba este. Solía leerlo en voz alta por las tardes. Abrió una página al azar y leyó. Forsan et haec olim meminice jubabit. Quizás algún día nos complazca recordar incluso estas cosas. Tradujo Nashoba sin dudar.
Su acento era perfecto, erudito. Eneas diciéndoles a sus hombres que su sufrimiento actual se convertirá algún día en una historia de supervivencia. Lo pronuncias muy bien. Tuve un buen profesor. Se dispuso a marcharse, pero se detuvo. Catherine, gracias por no reírte cuando te conté lo de la visión. ¿Por qué iba a reírme? Dejó el libro con cuidado. Me salvaste la vida basándote en algo que viste en un sueño. Eso es o una locura o fe. En cualquier caso, te lo agradezco. Después de que él se marchara, Catherine se sentó junto al fuego y se quedó mirando las llamas danzantes. El destino, las visiones, los espíritus, todas cosas que ella había descartado como supersticiones, productos de mentes desesperadas que buscaban patrones en el caos. Pero allí estaba, en un valle montañoso de Arizona, bajo la protección de un hombre que había visto su rostro 3 años antes de conocerse, sintiéndose más segura y más vista que nunca en la supuesta civilización de Boston. Quizás la locura y la fe eran lo mismo, y quizás ambas eran preferibles a la fría y vacía racionalidad que había definido su vida anterior. Catherine se despertó antes del amanecer con el sonido de un hacha cortando madera. A través de la ventana podía ver a Nashoba ya trabajando, con movimientos rítmicos y eficientes. Se había quitado la camisa por respeto al trabajo matutino, y Catherine se encontró observando el juego de músculos en sus hombros y espalda mientras cortaba leños. Rápidamente apartó la mirada, con la cara ardiendo, recordándose a sí misma los límites que habían establecido. Después de vestirse, se aventuró a salir. «Me gustaría ayudar», anunció. «Dijiste que necesitabas ayuda con el rancho. Ponme a trabajar». Nashoba se detuvo en medio del movimiento y la observó. «¿De verdad puedes encargarte del trabajo del rancho? No es como llevar una casa en Boston. Puede que haya crecido en la casa de un profesor, pero no soy inútil». Catherine levantó la barbilla. «Mi madre insistió en que aprendiera habilidades prácticas, aunque la sociedad las considerara por debajo de nuestra posición social. Sé cocinar, limpiar, remendar, cuidar el jardín y hacer carpintería básica. Y aprendo rápido lo que no sé». Una leve sonrisa se dibujó en los labios de Nashoba, la primera sonrisa auténtica que ella le había visto. Transformó todo su rostro, suavizando los ángulos duros y llegando hasta sus ojos. «Está bien, hay que quitar las malas hierbas del jardín y dar de comer a las gallinas. Te enseñaré dónde está todo». Las siguientes horas transcurrieron trabajando en compañía. Catherine descubrió que Nashoba había creado una pequeña granja sorprendentemente sofisticada. El jardín estaba diseñado con técnicas agrícolas apaches combinadas con métodos europeos. 3 hermanas plantaban maíz, frijoles y calabazas junto a hileras ordenadas de verduras. Un sótano mantenía los alimentos frescos. Las gallinas vivían en un gallinero bien construido que las protegía de los depredadores. «Has creado algo impresionante aquí», dijo Catherine mientras trabajaban codo con codo en el jardín. La tierra era blanda bajo sus dedos y el sol calentaba su espalda. Se sentía bien hacer un trabajo real y significativo. «Me ha llevado 5 años». Nashoba arrancaba las malas hierbas con una eficiencia adquirida con la práctica. «Después de que murieran mis padres, después de que terminara el juicio, vine aquí y construí todo desde cero. Este valle era sagrado para el pueblo de mi madre, un lugar de curación. Aquí nadie me molesta. Pero es solitario. La soledad es más segura que la traición». Lo dijo con naturalidad, sin autocompasión. De verdad, Catherine se sentó sobre los talones. «A mí me parece que la seguridad es solo otra palabra para morir lentamente». Las manos de Nashoba se detuvieron. La miró con esos ojos oscuros e inquisitivos. «Parece que hablas por experiencia. Boston me mató mucho antes de que Garrett intentara venderme. Todas esas reglas, todos esos juicios, todas esas expectativas sobre quién debía ser, me fueron despojando de mí misma hasta que dejé de reconocerme». Catherine señaló el jardín, las montañas, el vasto cielo. «Este lugar, por aterrador que sea, al menos me permite respirar». Después de eso trabajaron en silencio, pero era un silencio cómodo. Catherine se fijó en pequeños detalles.
La forma en que Nashoba se aseguraba de que ella tuviera agua antes de beber, cómo se colocaba entre ella y los rayos más fuertes del sol, el cuidadoso respeto con el que trataba todo, desde las plantas hasta los animales. A mediodía habían realizado un trabajo considerable. Catherine se sentía agradablemente cansada, con un dolor muscular que le parecía sincero y beneficioso. Almorzar en el porche de la cabaña, pan, queso y tomates tempranos del jardín. El próximo sábado hay un baile en Copper Ridge, dijo Nashoba de repente. La hermana Mary Catherine lo mencionó. Pensó que quizá te gustaría ir, conocer a algunas de las mujeres de la zona, establecer contactos antes de que comience el juicio. Catherine lo pensó. ¿Vendrías tú? ¿Yo? Nashoba parecía genuinamente sorprendido. No soy bienvenido en ese tipo de reuniones. La gente me tolera cuando es necesario, pero no quieren que socialice. Entonces yo tampoco iré, dijo Catherine con voz firme. No me interesan las comunidades que te rechazan a ti y me aceptan a mí. Catherine, necesitas aliados. Necesito gente con integridad. Lo miró directamente a los ojos. Me has mostrado más amabilidad en 2 días que la sociedad de Boston en 24 años. No voy a abandonar al primer amigo de verdad que he hecho solo para ganarme la aprobación de gente de mente estrecha. Nashoba la miró fijamente durante un largo momento, con un cambio en su expresión. Me has llamado amigo. ¿No lo eres? Yo, sí, supongo que lo soy. Apartó la mirada, pero Catherine captó la emoción en su voz. Es solo que hacía mucho tiempo que nadie me lo decía en voz alta. Esa tarde, Nashoba enseñó a Catherine a montar correctamente. No con la absurda montura lateral que exigía Boston, sino montando de verdad, a horcajadas y con control. Aquí fuera puede que algún día necesites montar rápido, le explicó. Puede que necesites huir del peligro. No puedes hacerlo sentada de lado como un adorno. Catherine demostró ser una amazona nata una vez liberada de la ropa restrictiva y las expectativas. Cabalgaron por el valle y Nashoba le señaló puntos de referencia, senderos y fuentes de agua. Si me pasa algo, si necesitas huir, sigue el sendero del norte. Te llevará a un puesto comercial regentado por un hombre llamado Thomas. Es de confianza. Dile que estás bajo mi protección. No te va a pasar nada, dijo Catherine. Probablemente no, pero el desierto te enseña a estar preparado para todo. Detuvo su caballo en un punto elevado con vistas al valle. Mi madre solía traerme aquí. Me contaba historias sobre los espíritus de las montañas, los antepasados que nos cuidaban, la importancia de vivir en equilibrio con todo lo que nos rodea. ¿Todavía crees en esas historias? Ya no sé en qué creo. La voz de Nashoba era tranquila. Según la filosofía apache, todo está conectado. Las personas, los animales, la tierra, los espíritus, todos formamos parte de una gran red. Cuando perdí a mis padres, sentí que esa red se había roto. Cuando los asesinos quedaron en libertad, me pareció una mentira. Pero en momentos como este, señaló con un gesto la amplia vista que tenían ante ellos. En momentos como este casi puedo volver a sentirlo. La conexión, el equilibrio. Catherine lo entendía perfectamente, porque ella también lo sentía. La extraña sensación de que, a pesar de toda la lógica, a pesar de toda su racionalidad bostoniana, estaba exactamente donde debía estar. Los días adquirieron un ritmo que Catherine nunca había experimentado antes. Un trabajo que tenía sentido. Conversaciones que iban más allá de las cortesías superficiales. Silencios que se sentían agradables en lugar de incómodos. Ella y Nashoba se convirtieron en un equipo, cada uno aprendiendo las fortalezas y los patrones del otro. Él le enseñó a rastrear animales, a interpretar los signos del tiempo y a disparar con precisión. Ella organizó sus provisiones, le enseñó recetas que había aprendido de su madre y por las tardes le leía en voz alta los libros de su padre. Una semana después de llegar al rancho, Catherine estaba tendiendo la ropa cuando vio a 3 jinetes que se acercaban desde el este. Se le hizo un nudo en el estómago. ¿Garrett? Pero, al acercarse, reconoció a la hermana Mary Catherine,
que iba acompañada de dos hombres con insignias de Marshal Territorial. Nashoba salió del granero con el rifle en la mano, aunque lo llevaba con naturalidad. Se relajó un poco cuando reconoció a la monja. Señora Nashoba, señorita Miller. La hermana Mary Catherine desmontó con facilidad. He traído al alguacil Davis y al ayudante Henderson de Tucson. Quieren escuchar el testimonio de la señorita Miller. El alguacil mayor, Davis, tenía unos astutos ojos grises y un rostro curtido que había visto demasiado. Señorita Miller, hemos estado investigando denuncias de mujeres víctimas de tráfico en el territorio de Arizona. Su historia coincide con otras que hemos escuchado, pero necesitamos detalles, fechas, lugares, nombres, todo lo que pueda recordar. Pasaron las siguientes 2 horas en el porche, Catherine contando todo. El falso anuncio que la había atraído al oeste, la operación de Garrett, las otras mujeres que había conocido brevemente, el libro de contabilidad que había visto. El alguacil tomó notas meticulosas, haciendo ocasionalmente preguntas aclaratorias. El libro de contabilidad es la clave, dijo finalmente Davis. Si lo encontramos, podremos desmantelar esta red. Pero conseguir una orden de registro basada en el testimonio de una sola mujer será difícil. Necesitamos más. ¿Y si hubiera pruebas físicas? Intervino Nashoba. Catherine mencionó que Garrett guardaba algo en una cadena debajo de su chaleco, una llave de latón. ¿Y si esa llave tiene una marca inusual? Algo que Catherine pudiera describir y que no podría saber a menos que lo hubiera visto. Catherine lo entendió rápidamente. La llave tenía un águila grabada, muy detallada, se podían ver las plumas una a una, y el número 7 estampado debajo del águila. No tenía ni idea de si eso era cierto, pero los culpables rara vez comprueban los detalles cuando se enfrentan a datos concretos. El alguacil Davis se inclinó hacia adelante con interés. ¿Estás segura de eso? Completamente segura. La tocaba constantemente cuando estaba nervioso, como si fuera un amuleto de la suerte. Catherine miró al alguacil a los ojos sin pestañear. Eso es interesante. Davis intercambió una mirada con su ayudante. Porque hemos estado siguiendo la pista a un fabricante de llaves en Tucson que se especializa en llaves de seguridad poco comunes. Lleva un registro de todos sus trabajos personalizados. Si podemos cotejar su descripción con sus registros, tal vez podamos relacionar a Garrett con una red criminal más amplia. Después de que los alguaciles se marcharan con la promesa de mantener informada a Catherine, Nashoba se volvió hacia ella con las cejas arqueadas. ¿Un águila con 7 plumas? Pura invención, admitió Catherine. Pero si la llave existe y tiene alguna marca, darán por hecho que mi descripción coincide. Si no existe o no coincide, pensarán que me equivoqué en detalles menores, pero seguirán confiando en el testimonio general. De cualquier manera, los mantendrá investigando. Eres astuta, dijo Nashoba, pero había admiración en su voz. Prefiero estratégicamente creativa, sonrió Catherine. Mi padre siempre decía que las mejores mentiras contienen un 90% de verdad. Eso las hace casi imposibles de refutar. Esa noche, mientras preparaban juntos la cena en la cabaña, los límites se habían relajado tras semanas de proximidad y confianza creciente. Nashoba sacó a relucir algo que claramente le preocupaba. Si el juicio tiene éxito, si Garrett es procesado, podrás irte a cualquier parte, de vuelta a Boston o a algún lugar nuevo. No tendrás que quedarte aquí. Catherine dejó de cortar verduras. No, supongo que no tendría por qué. Entonces, ¿qué vas a hacer? La pregunta era cuidadosamente neutral, pero Catherine percibió la tensión que había detrás. Dejó el cuchillo y se volvió hacia él. Nashoba, ¿quieres que me vaya? Yo... Se detuvo, buscando las palabras. Quiero que seas libre, que tengas opciones, que no te sientas atrapada aquí por las circunstancias. Eso no responde a mi pregunta. Él la miró a los ojos y por primera vez, Catherine vio cómo se resquebrajaba su cuidadoso control. No, no quiero que te vayas. Me he acostumbrado a tener a alguien con quien hablar. Alguien que entiende las bromas en latín y no le molesta mi silencio. Alguien que... Se quedó callado. ¿Alguien que qué? Preguntó Catherine acercándose.
Alguien que me hace recordar lo que es querer algo más que sobrevivir. Su voz sonaba áspera. Pero eso es egoísta. Te mereces algo mejor que un ranchero medio apache que vive aislado. ¿Mejor según quién? ¿Según la sociedad de Boston? ¿Según las mismas personas que me expulsaron por circunstancias ajenas a mi voluntad? Catherine acortó la distancia que les separaba. ¿Quieres saber lo que he aprendido estas últimas semanas? Que mejor no tiene nada que ver con la aprobación de la sociedad y sí con cómo te tratan, cómo te ven, cómo te valoran. Catherine, su nombre era una advertencia y una súplica. Tú me ves, Nashoba, no como un escándalo, ni como una mercancía, ni como un problema que hay que resolver. Solo como a mí. ¿Tienes idea de lo raro que es eso? Levantó la mano lentamente, con cuidado, dándole todas las oportunidades para que ella diera un paso atrás. Como ella no lo hizo, sus dedos callosos le acariciaron suavemente el pómulo. No te merezco. Y ahí estaban, las palabras de su visión, de aquella primera noche en la que las había soltado en el contexto del frío comienzo que aún tenía que escribir, pero que existía en la lógica emocional de su historia. Palabras que revelaban el núcleo de los miedos de ambos. Así es el destino, susurró Catherine, cubriendo su mano con la suya. No le importa lo que creemos que merecemos, solo le importa lo que está destinado a ser. El beso cuando llegó fue suave y feroz a la vez, un encuentro de dos almas heridas que encontraban una curación inesperada en el contacto del otro. Afuera, el viento del desierto cantaba a través del valle, y en algún lugar de las montañas, un búho llamaba a su pareja, y el mundo giraba sobre su eje como lo hace cuando dos personas dejan de huir de lo que más necesitan. A la mañana siguiente del beso, Catherine se despertó y descubrió que Nashoba ya se había ido del rancho. Había una nota sobre la mesa, escrita con su cuidadosa letra. Me he ido a Copper Ridge a por suministros. Volveré al atardecer. Mantente alerta. N. La ausencia le resultaba extraña después de semanas de constante proximidad. Catherine se dedicó a sus tareas matutinas, alimentar a las gallinas, recoger los huevos, cuidar el jardín, pero su mente estaba en otra parte, reviviendo la noche anterior. El beso, la confesión, la sensación de las manos callosas de Nashoba acariciando su rostro como si fuera algo precioso. Había hablado en serio, sobre verlo, sobre no merecerlo frente al destino. Pero ahora, a la cruda luz de la mañana, las preocupaciones prácticas se apoderaron de ella. ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué futuro podían tener juntos? Una mujer del este caída en desgracia y un ranchero apache que vivía aislado. ¿Cómo podría funcionar eso? ¿Qué significaría? Catherine estaba luchando con estos pensamientos cuando oyó acercarse a unos caballos. Cogió el rifle que Nashoba le había enseñado a usar y se colocó dentro de la cabaña, mirando por la ventana. Tres jinetes. Se le heló la sangre cuando los reconoció. Garrett y dos hombres diferentes, de aspecto más duro que sus anteriores compañeros. No eran peones de rancho locales, eran pistoleros a sueldo. Catherine comprobó la carga del rifle con manos que querían temblar, pero no lo hicieron. Nashoba le había enseñado bien. Abrió la puerta de la cabaña antes de que pudieran desmontar. «Ya está bien», gritó, con el rifle a la vista. «Están en propiedad privada». La sonrisa de Garrett era peligrosa. «Vamos, señorita Miller. ¿Esa es forma de recibir a los visitantes? Solo hemos venido a charlar. No tenemos nada que discutir. Márchense ahora mismo o dispararé». «No dispararás». Garrett desmontó a pesar de su advertencia. Las damas del este no son capaces de hacerlo. Además, estás sola. Tu protector apache no está aquí. Tenía razón en que Nashoba se había ido, pero se equivocaba en todo lo demás. Catherine apuntó al suelo, a medio metro delante de Garrett, y disparó. El disparo levantó polvo y asustó violentamente a su caballo. «El siguiente no fallará», dijo Catherine, mientras ya cargaba otra bala en la recámara, tal y como le había enseñado Nashoba. «Y ya no soy una dama del este. Soy una mujer del oeste que protege su hogar». El rostro de Garrett se ensombreció, pero sus compañeros ya habían desenfundado sus armas. El cálculo era sencillo y terrible.
3 hombres armados contra una mujer con un rifle de un solo tiro. Aunque derribara a uno, los demás la matarían antes de que pudiera recargar. Esto es lo que va a pasar, dijo Garrett, recuperando la compostura. Vas a soltar ese rifle y venir con nosotros. Vamos a tener una conversación privada sobre tu testimonio ante el alguacil, sobre lo que recordarás y lo que no recordarás durante el juicio. ¿O qué?, preguntó Catherine sin soltar el gatillo. O quemaré todo el rancho, la cabaña, el granero, los animales, todo lo que construyó tu Apache. Luego te llevaré de todos modos, pero primero verás cómo la obra de su vida se convierte en cenizas. La mente de Catherine se aceleró. Podía disparar, tal vez derribar a Garrett, pero ¿y luego qué? Sus hombres la matarían y probablemente quemarían todo de todos modos. Podía atrincherarse dentro de la cabaña, pero ellos simplemente podrían prenderle fuego y ahogarla con el humo. Podía intentar huir, pero ¿a dónde? ¿Hasta dónde llegaría? Creo, continuó Garrett, que serás mucho más cooperativa después de unos días de persuasión, y entonces testificarás que cometiste un error, que me confundiste con otra persona, que tu historia era solo la fantasía de una mujer desesperada. Los Marshalls abandonarán la investigación y yo te dejaré marchar. Quizá, si eres lo suficientemente convincente. Uno de sus compañeros había desmontado y se dirigía hacia el granero con una antorcha. El corazón de Catherine latía con fuerza. Todo el trabajo de Nashoba, el legado de sus padres, su santuario. Entonces, desde la cresta que se alzaba sobre el rancho, una voz gritó en un idioma que Catherine no entendía, el fluido y melódico apache. Garrett se giró hacia el sonido y sus hombres desenfundaron sus armas. Nashoba estaba ahorcajada sobre su caballo en la cresta, iluminado por la luz del sol de la tarde. Pero no estaba solo. A ambos lados había 5 guerreros apaches a caballo, todos armados, todos observando la escena con expresiones que prometían violencia. Nashoba volvió a gritar en apache y luego pasó al inglés. Mi primo pregunta por qué los hombres blancos amenazan a una mujer bajo la protección de los apaches. Dice que sus flechas tienen mucha curiosidad por saber la respuesta. Esto no es asunto tuyo, mestizo, gritó Garrett, pero su voz temblaba. Te equivocas. Nashoba cabalgó lentamente por la ladera y sus compañeros lo siguieron a su ritmo. Esta mujer es mi prometida. Esta tierra está bajo la protección de mi familia. Todo lo que ocurre aquí me concierne. Prometida. Esas palabras conmocionaron a Catherine, aunque mantuvo su rifle apuntando a Garrett. ¿Tu familia?, se burló Garrett. No tienes familia. Todo el mundo sabe que los apaches no quieren tener nada que ver contigo. Uno de los guerreros habló con dureza. Nashoba tradujo, con voz monótona y peligrosa. Mi primo, que es el jefe de guerra que ves ante ti, dice que no sabes nada de los lazos familiares apaches. Dice que cualquier hombre que amenace a una mujer no es un hombre. Dice que su paciencia para conversar se está agotando. El guerrero en cuestión colocó una flecha en el arco con tanta suavidad que pareció un solo movimiento. Los demás guerreros hicieron lo mismo. Los pistoleros a sueldo de Garrett se movieron nerviosos. Por mucho que les pagaran, no era suficiente para enfrentarse a las flechas apaches a corta distancia. Esto no ha terminado, espetó Garrett, retrocediendo hacia su caballo. Sí, lo está. La voz de Nashoba transmitía absoluta certeza. Si la vuelves a tocar, si vuelves a acercarte a este rancho, si vuelves a pronunciar su nombre, mi familia te perseguirá. No como se persigue a los criminales, con órdenes judiciales y juicios, como se persigue a una presa, con paciencia, habilidad y sin piedad. Garrett y sus hombres se alejaron a toda velocidad, dejando una estela de polvo tras ellos. Los guerreros mantuvieron sus posiciones hasta que los jinetes desaparecieron de la vista, y entonces se relajaron ligeramente. Catherine bajó el rifle, con las manos temblando ahora que el peligro había pasado. Nashoba desmontó y se acercó a ella, con el rostro lleno de preocupación. ¿Estás herida? Le recorrió los brazos y los hombros con las manos, comprobando si tenía alguna lesión. Estoy bien, pero me has llamado tu prometida. Catherine lo miró. Delante de tu familia,
de tu tribu. Tenía que decir algo que les hiciera entender por qué esto es importante. Pero sus ojos decían otra cosa. Uno de los guerreros habló en apache con tono divertido. Nashoba respondió bruscamente, pero Catherine se fijó en cómo se le enrojecían las orejas. ¿Qué ha dicho?, preguntó ella. Ha dicho que ningún hombre llama a una mujer su prometida a menos que lo diga en serio, y que yo discuto como alguien que sabe que le han pillado con la verdad. Nashoba respiró hondo. Catherine, sé que esto va muy rápido, pero cuando vi a esos hombres amenazándote, algo dentro de mí buscó las palabras. Reconociste, terminó Catherine en voz baja. Algo en ti reconoció que no podías perderme, que lucharías contra cualquier cosa para protegerme. Así es como me sentí cuando Garrett amenazó con quemar tu rancho, como si amenazara con destruir algo que me pertenecía, a lo que yo pertenecía. Los guerreros habían desmontado y hablaban en voz baja entre ellos, dando privacidad a Nashoba y Catherine mientras mantenían un perímetro de protección. Este es mi primo, Kuruk, Nashoba presentó al jefe de guerra. Y estos son guerreros de la banda de mi madre. Les envié un mensaje después de la visita de los alguaciles, pidiéndoles que te cuidaran cuando tuviera que ir a la ciudad. No confiaba en que Garrett se mantuviera alejado. Kuruk habló en apache y Nashoba tradujo. Dice que cualquier mujer lo suficientemente valiente como para enfrentarse a 3 hombres armados con un solo rifle es digna de respeto. Dice que tienes corazón apache, aunque tengas la piel blanca. Dice que si vas a casarte conmigo, deberías aprender nuestra lengua y nuestras costumbres. Sí, Catherine arqueó una ceja. ¿Cuándo corrigió Nashoba, con sus ojos oscuros intensos? Si me aceptas, si puedes aceptar una vida aquí, lejos de la civilización, con un hombre que existe entre 2 mundos y no pertenece plenamente a ninguno de ellos. Catherine pensó en Boston, con sus reglas y sus juicios, en la vida que se suponía que debía desear. Luego pensó en la paz que había encontrado en este valle, en el propósito que había descubierto en el trabajo honesto, en la forma en que Nashoba la miraba como si fuera a la vez un misterio y una revelación. No quiero pertenecer a ninguno de tus mundos, dijo Catherine. Quiero crear nuestro propio mundo, aquí, juntos. Esta vez, el beso fue presenciado por 5 guerreros apaches que gritaron su aprobación, haciendo que tanto Catherine como Nashoba se rieran con los labios entrelazados. Pero incluso en ese momento de alegría, Catherine sabía que la lucha no había terminado. Garrett se reagruparía, el juicio aún se avecinaba, y su inusual unión se enfrentaría a la oposición de todas las partes. Lo difícil acababa de empezar. La presencia de Kuruk y sus guerreros transformó el rancho durante la semana siguiente. Montaron un campamento a la entrada del valle, creando una barrera protectora que Garrett tendría que cruzar para suicidarse. Pero su presencia ofreció a Catherine algo aún más valioso que la seguridad: la aceptación. Las esposas de los guerreros llegaron al tercer día, y Catherine se encontró acogida en un círculo de mujeres apaches que parecían divertidas por sus costumbres orientales, pero pacientes a la hora de enseñarle las suyas. Le enseñaron a curtir el cuero correctamente, a tejer cestas, a identificar plantas medicinales y a cocinar alimentos tradicionales. A cambio, Catherine compartió sus conocimientos de lectura, escritura y matemáticas, habilidades que algunas de las mujeres más jóvenes estaban ansiosas por aprender. «Eres buena para él», le dijo una de las mujeres, Kimi, prima de Nashoba, mientras trabajaban juntas procesando carne de venado. «Nos preocupábamos por él después de que murieran sus padres. Se volvió como una piedra, duro, cerrado, inmutable. Pero tú le has hecho recordar cómo ser humano de nuevo. Él me salvó la vida», dijo Catherine, «y tú le salvaste la suya». La sonrisa cómplice de Kimi sugería que entendía más de lo que Catherine había dicho. A veces, la persona que te rescata es la que más necesita ser rescatada. Las tardes eran lo mejor. La familia extendida se reunía alrededor de una hoguera central para compartir historias, canciones y comida. Catherine descubrió que Nashoba había estado evitando a la familia de su madre
no porque ellos lo rechazaran, sino porque su dolor le había llevado a rechazarlos a ellos. Su retraimiento se había interpretado como una preferencia por la soledad, en lugar de la llamada de auxilio que realmente era. Mamá siempre decía que volverías cuando estuvieras preparado, le dijo Kuruk a Nashoba una noche. Decía que los espíritus enviarían a alguien para recordarte quién eres. Mamá decía muchas cosas, respondió Nashoba, pero su tono era suave y afectuoso. Al octavo día, el mariscal Davis regresó con noticias. Habían registrado la oficina de Garrett en Dustfall Creek y habían encontrado el libro de contabilidad exactamente donde Catherine lo había descrito. Los detalles sobre la llave con el águila coincidían perfectamente con los registros del fabricante de llaves, aunque Catherine supo más tarde que en realidad la llave tenía grabado un caballo, no un águila. Pero la especificidad de su descripción, incorrecta, había convencido a los alguaciles de que decía la verdad sobre haber visto la llave, lo que daba credibilidad a todo lo demás. Hemos arrestado a Garrett y a 3 de sus socios, informó Davis. Encontramos a otras 5 mujeres retenidas en distintos lugares, todas con historias similares a la tuya. También hemos localizado a su socio en Tucson, un banquero que financiaba la operación a cambio de una parte de los beneficios. Es un caso sólido. ¿Qué necesita de mí?, preguntó Catherine. Su testimonio en el juicio. Comienza dentro de 4 semanas en Tucson. Necesitaremos que esté allí al menos una semana, posiblemente 2. Después de que el alguacil se marchara, Catherine y Nashoba se sentaron juntos en el porche, contemplando la puesta de sol sobre las montañas. El campamento apache abajo brillaba con la luz de las hogueras y el sonido de los cantos vespertinos. He estado pensando, dijo Nashoba con cautela, en lo que pasará después del juicio, en nosotros. El corazón de Catherine se aceleró. ¿Qué pasa con nosotros? En la tradición apache, el matrimonio es una unión de familias, no solo de individuos. No hay ceremonia religiosa, no se necesita un sacerdote. Solo el acuerdo entre la pareja y la aceptación de la familia. Le tomó la mano y trazó círculos con el pulgar en su palma. Mi familia te ha aceptado. La pregunta es si tú los aceptas a ellos, si aceptas esta vida. Creía que ya lo había dejado claro, dijo Catherine. Dijiste que sí en un momento de peligro, con los guerreros de mi primo como testigos. Eso no es, quiero que estés segura, realmente segura. Nashoba se volvió para mirarla de frente. No será fácil, Catherine. Habrá gente tanto en la comunidad blanca como en la apache que nos menospreciará. Nuestros hijos se enfrentarán a las mismas dificultades que yo he enfrentado, sin pertenecer plenamente a ninguno de los dos mundos. Nuestros hijos, repitió Catherine en voz baja, sintiendo como algo cálido florecía en su pecho al pensarlo. Si tenemos la suerte de tenerlos. La voz de Nashoba sonaba ahora insegura, vulnerable. Quiero que sepas lo que estás eligiendo antes de comprometerte. Quiero que tengas la libertad de marcharte si... Catherine interrumpió sus palabras con un beso. Cuando se apartó, mantuvo la frente apoyada en la de él. Nashoba, pasé 24 años en Boston viviendo la vida adecuada, y eso casi me destruyó. Luego pasé 6 meses siendo engañada, utilizada y casi vendida como si fuera una propiedad. Tú me ofreces honestidad, compañerismo y la oportunidad de construir algo real. ¿Por qué iba a alejarme de eso? Porque es difícil, sugirió él débilmente. Todo lo que vale la pena es difícil. Catherine se apartó para mirarlo a los ojos. No le temo a lo difícil, le temo a lo vacío. Le temo a desperdiciar mi vida tratando de encajar en la definición de correcto de otra persona. Le temo a dejar que el miedo me robe la primera felicidad real que he conocido. Nashoba contuvo el aliento. ¿Eres feliz? ¿Aquí? Me estoy convirtiendo en quien siempre debí ser. Catherine señaló el valle, las montañas, la vida que habían construido juntos. Este lugar, este trabajo, esta gente, tú, me han dado algo que nunca tuve en Boston. Un propósito, un sentido de pertenencia, la posibilidad de elegir. Entonces elige, dijo Nashoba, con la voz ronca por la emoción. Elígeme a mí, elíjanos. No porque esté atrapada o desesperada o agradecida,
sino porque es lo que quiere. Catherine se puso de pie y lo ayudó a levantarse. Era consciente de que el campamento apache que se encontraba abajo los observaba con interés, de que Kuruk y Kimi probablemente estaban haciendo apuestas sobre lo que sucedería a continuación. Era consciente de todo lo que estaba renunciando. La posibilidad de regresar a la civilización oriental, de recuperar su lugar en la sociedad educada, de vivir una vida fácil y aceptable. Te elijo a ti, dijo con claridad, lo suficientemente alto como para que el campamento de abajo la oyera. Elijo esta vida, elijo nuestra familia, elijo todo lo que viene contigo, tanto lo bueno como lo difícil, y tomo esta decisión libremente, con los ojos abiertos y el corazón seguro. Los gritos de júbilo del campamento de abajo fueron inmediatos y alegres. Kuruk dijo algo en apache que hizo reír a Nashoba. ¿Qué ha dicho?, preguntó Catherine. Ha dicho que probablemente deberíamos celebrar la ceremonia de unión pronto, antes de que te des cuenta de lo que has aceptado y recobres el sentido común. Nashoba la atrajo hacia sí. También ha dicho que soy el tonto más afortunado del territorio de Arizona. No se equivoca, bromeó Catherine. ¿En qué parte? En ambas. Ella lo besó de nuevo, esta vez más largo y más profundo. Cuando finalmente se separaron, ambos sin aliento, Catherine añadió, «Pero yo soy la afortunada. Tú me devolviste la vida cuando pensaba que se había acabado. Tú me diste una razón para vivir cuando había olvidado que la necesitaba», replicó Nashoba. «Diría que estamos en paz». Esa noche, el campamento Apache celebró el compromiso de Nashoba y Catherine con canciones tradicionales, bailes y cuentos. Catherine aprendió la palabra Apache para destinado, que era la misma que elegido, lo que sugería que el destino y la elección eran lo mismo, solo que vistos desde ángulos diferentes. Y mientras estaba sentada junto a Nashoba, rodeada de una familia que nunca había esperado tener, en una tierra que le había parecido extraña, pero que ahora sentía como su hogar, Catherine comprendió que a veces los peores momentos de la vida no eran más que la puerta necesaria para acceder a los mejores. A veces había que perderlo todo para descubrir lo que realmente importaba. A veces había que romperse para reconstruirse y convertirse en alguien más fuerte. A veces, la persona que te salvaba era aquella a la que habías estado buscando inconscientemente todo el tiempo, a través de la distancia, el tiempo y la vasta indiferencia del destino. Los espíritus le habían mostrado a Nashoba su rostro hacía 3 años, pero tal vez Catherine también lo había estado buscando, en cada mirada decepcionada a los pretendientes de Boston, en cada noche inquieta preguntándose si había algo más en la vida que la corrección y el rendimiento. Tal vez el destino no se trataba de predestinación, sino de reconocimiento. Dos almas que finalmente se encontraban a través del ruido y el caos del mundo. El juicio tuvo lugar en el Tribunal Territorial de Tucson, un imponente edificio de adobe que parecía diseñado para intimidar. Catherine se sentó en la silla de los testigos, muy consciente de todas las miradas en la abarrotada sala. El fiscal la había preparado bien, pero nada podía prepararla para la sensación de exponer su historia al escrutinio público. Garrett se sentó en la mesa de la defensa, con una expresión cuidadosamente neutral, pero Catherine podía ver el odio ardiendo en sus ojos cuando la miraba. Su abogado era caro, elocuente, el tipo de hombre que podía hacer que las mentiras sonaran como verdades. «Señorita Miller», comenzó el abogado defensor, con un tono que sugería preocupación más que ataque. «Usted ha testificado que mi cliente la retuvo contra su voluntad e intentó venderla. Sin embargo, también admite que viajó voluntariamente al territorio de Arizona en respuesta a un anuncio, ¿correcto?» «Respondí a un anuncio para casarme, no para venderme», respondió Catherine con serenidad. «Pero ¿cómo puede este tribunal saber la diferencia? Quizás simplemente cambió de opinión sobre el acuerdo y ahora busca difamar a mi cliente para sus propios fines». Catherine esperaba esta línea de interrogatorio. «Tengo cartas del señor Garrett en las que promete matrimonio con un ranchero llamado Jacob Thornton. Puedo proporcionar descripciones de otras 3 mujeres que fueron engañadas de manera similar.
y puedo describir el interior del edificio donde nos retenían, incluyendo una mancha de agua específica en el techo con forma de Missouri y una tabla suelta en el suelo debajo de la tercera ventana. La especificidad claramente desconcertó al abogado de Garrett. Estos eran detalles que Catherine había memorizado cuidadosamente, sabiendo que serían necesarios. La redada del alguacil Davis había confirmado todos los detalles físicos que ella había descrito, lo que le daba credibilidad a todo su testimonio. El juicio duró 3 días. Otras 5 mujeres testificaron y sus historias eran desgarradoramente similares a la de Catherine. El libro de contabilidad se presentó como prueba, con sus páginas que documentaban docenas de transacciones a lo largo de 2 años. El banquero de Tucson, al que se le ofreció inmunidad a cambio de su testimonio, detalló toda la operación. En la tarde del tercer día, el jurado regresó con un veredicto: culpable de todos los cargos. Garrett pasaría 15 años en la prisión territorial. Sus socios recibieron sentencias similares. Mientras se leía el veredicto, Garrett se volvió para mirar a Catherine con tal rencor que el alguacil tuvo que sujetarlo. ¿Crees que has ganado?, siseó mientras se lo llevaban. ¿Crees que puedes construir una vida con ese salvaje mestizo? La sociedad te destruirá. Recuerda mis palabras. Morirás sola y olvidada, como otra puta más que recibió lo que se merecía. Las palabras pretendían herir, pero Catherine solo sintió lástima. Garrett era quien moriría solo, encerrado con su odio como única compañía. Fuera del juzgado, Nashoba esperaba con Kuruk y varios otros guerreros apaches. Catherine se dirigió directamente a él y él la envolvió en sus brazos sin importarle las miradas de los transeúntes. «Se acabó», le dijo ella contra su pecho. «Va a ir a la cárcel». «Bien». Nashoba la abrazó con más fuerza. «Ahora podemos irnos a casa y empezar nuestra verdadera vida». Pero cuando se disponían a abandonar Tucson, la hermana Mary Catherine se acercó con alguien inesperado, una mujer bien vestida de unos 50 años, con ojos amables y aire de autoridad. «Catherine, esta es Margaret Beaumont. Dirige una escuela para niños apaches en Phoenix. Ha oído hablar de tu caso y quería conocerte». Margaret sonrió cálidamente. «Señorita Miller, he seguido su juicio con gran interés, no solo por el resultado legal, sino por algo que mencionó el fiscal: su educación, su capacidad para enseñar. Mi escuela necesita desesperadamente profesores que puedan tender puentes entre el mundo apache y el mundo blanco. Profesores que comprendan ambas culturas y puedan ayudar a estos niños a afrontar el futuro que les espera». Catherine miró a Nashoba, cuya expresión sugería que se mantendría en silencio y la dejaría tomar su propia decisión. «Agradezco la oferta, señora Beaumont, pero acabo de comprometerme a casarme y a vivir en las montañas. No puedo abandonar. No le pido que abandone nada». La sonrisa de Margaret se amplió. «Le pregunto si le interesaría crear una escuela en su zona, enseñar a los niños apaches de allí, incluidos, algún día, los suyos propios, mientras vive su vida tal y como la ha planeado. El gobierno territorial por fin está financiando la educación de los niños nativos, pero lo está haciendo todo mal, forzando la asimilación cultural en lugar de la integración cultural. Necesito profesores que lo hagan bien». Catherine sintió cómo la emoción se apoderaba de ella. Una forma de dar un sentido a su educación. Una forma de servir a la comunidad que la había acogido. Una forma de garantizar que la próxima generación no tuviera que enfrentarse a las mismas dificultades que había tenido Nashoba. «¿Qué necesitaría?», preguntó. «Un espacio para enseñar, ganas de aprender la lengua y las costumbres apaches junto con los niños, y paciencia con la burocracia territorial». Margaret sacó una carpeta. La financiación proporcionaría libros, material y un estipendio. «No es mucho, pero es suficiente para complementar los ingresos de tu rancho». Nashoba habló por primera vez. «Hay un claro cerca de nuestro valle. Podríamos construir una escuela allí, lo suficientemente cerca para que los niños puedan llegar, lo suficientemente lejos de la ciudad para que las familias se sientan cómodas enviándolos». «¿Apoyarías esto?», le preguntó Catherine. «¿Por qué no iba a hacerlo? Eres brillante, culta, compasiva.
Son dones que deben compartirse, no ocultarse. Nashoba le tomó la mano. Además, nuestros hijos necesitarán ir a la escuela tarde o temprano. De esta manera, aprenderán de la mejor profesora del territorio de Arizona. Margaret se rió. Ya veo por qué lo elegiste, querida. Un hombre que celebra las habilidades de su esposa en lugar de temerlas, eso es más raro que el oro. Catherine aceptó el puesto en el acto, imaginando ya la escuela que construirían, los niños a los que enseñaría, el puente que ayudaría a crear entre culturas. No sería fácil, nada que valga la pena lo es, pero le parecía lo correcto. Le parecía un propósito. El viaje de vuelta al rancho duró 2 días, y Catherine pasó gran parte de él discutiendo planes con Nashoba. La escuela, sí, pero también ampliar el rancho, construir una casa adecuada para la familia que crearían, fortalecer los lazos con las comunidades Apache y Blanca. Estamos construyendo algo más grande que nosotros mismos, reflexionó Catherine mientras cabalgaban por las montañas familiares el último día. Una vida que importa más allá de nuestra propia felicidad. Eso es lo que hacen las mejores vidas, respondió Nashoba. Se expanden, tocan a otros, crean cambios. Cuando coronaron la última cresta y vieron el valle extendiéndose debajo de ellos, su hogar, su santuario, su comienzo, Catherine pensó en el viaje que la había traído hasta allí. Desde el escándalo de Boston hasta la desesperación de Arizona, hasta este momento de esperanza clara. Cada momento terrible había sido necesario. Cada pérdida había dejado espacio para algo mejor. Cada ruptura la había preparado para reconstruirse y convertirse en alguien más fuerte. No te merezco, dijo de repente, haciéndose eco de palabras del pasado y del futuro. Eres demasiado bueno, demasiado paciente, demasiado... Nashoba detuvo su caballo y se volvió hacia ella, con sus ojos oscuros llenos de seriedad. Eres mi alma gemela predestinada, Catherine. Los espíritus me mostraron tu rostro antes de que supiera tu nombre. El destino no se preocupa por lo que se merece. Solo se preocupa por lo que es correcto. Y esto, nosotros, es lo más correcto que he conocido jamás. Era lo más que había dicho nunca de una sola vez, y cada palabra llegó al corazón de Catherine como un voto. Un año más tarde, Catherine estaba de pie junto a la ventana de su nueva casa, más grande que la cabaña, construida con la ayuda de la banda de Kuruk y varios ganaderos blancos que habían llegado a respetar la integridad de Nashoba, contemplando el amanecer sobre el valle. A sus espaldas oyó a Nashoba despertarse y a su hija Ayasha, de 8 meses, hacer pequeños ruidos en su cuna cercana. La escuela se encontraba a la entrada del valle, una orgullosa estructura que atendía a 23 alumnos de familias apaches y blancas. Catherine enseñaba lectura, escritura, matemáticas y ciencias en inglés. Una abuela apache enseñaba lengua, tradiciones e historia. Los niños aprendían ambos mundos, preparándolos para navegar por el complejo futuro que les esperaba. No había sido perfecto. Había habido contratiempos, ganaderos que se negaban a trabajar con Nashoba, gente del pueblo que murmuraba sobre la degradación de Catherine, funcionarios que cuestionaban el plan de estudios de la escuela. Pero poco a poco, a regañadientes, las actitudes cambiaron. Los resultados eran difíciles de discutir y los alumnos de Catherine prosperaban de tal manera que incluso los escépticos se veían obligados a admitir el valor de su enfoque. Nashoba se acercó por detrás, rodeándole la cintura con los brazos y apoyando la barbilla en su hombro. «Te has levantado temprano». No podía dormir. Tenía muchas cosas en la cabeza. Catherine se recostó contra él. Margaret escribió ayer, el gobierno territorial quiere utilizar nuestra escuela como modelo para otras 3. Me han preguntado si estaría dispuesta a formar a los profesores. ¿Qué le has respondido? Que lo consideraría, que primero hablaría contigo. Catherine se giró entre sus brazos para mirarle a la cara. Esto significaría pasar más tiempo lejos del rancho, más tiempo formando a otros. No lo aceptaría si tú... ¿Si yo qué? Si quisiera mantenerte encerrada, escondida, desperdiciada. Nashoba sonrió, una expresión que ahora le resultaba fácil después de un año de curación.
Tu trabajo es importante, Catherine. Cambia vidas. Por supuesto que debes hacerlo. Su hija se despertó llorando y Catherine fue a sacarla de la cuna. Ayasha tenía los ojos oscuros de Nashoba y el pelo cobrizo de Catherine. Un recordatorio visible de que a veces las cosas más bellas provienen de combinaciones inesperadas. Mientras Catherine amamantaba a su hija bajo la luz creciente, Nashoba se sentó a su lado y acarició suavemente el suave cabello de Ayasha. Yo también he estado pensando, dijo, sobre la tierra de mis padres, el rancho original donde crecí, ha estado vacío desde que murieron. Kuruk nos ha preguntado si consideraríamos dejar que algunas de las familias más jóvenes de su banda se establecieran allí. Construir una comunidad, crear un lugar donde las familias apaches pudieran vivir según sus costumbres, sin dejar de relacionarse con los asentamientos blancos en sus propios términos. Como lo que hacemos aquí, pero a mayor escala, dijo Catherine pensativa. Mavenwatu, a tus padres también les encantaría que sus tierras se utilizaran para construir puentes en lugar de muros. Pasaron la mañana discutiendo planes, con las ideas fluyendo naturalmente entre ellos. Su relación se había profundizado más allá del romance, convirtiéndose en algo más fundamental. Respeto mutuo, propósito compartido, fortalezas complementarias. Se desafiaban mutuamente, se apoyaban y creían en los sueños del otro, incluso cuando esos sueños requerían sacrificios. Esa tarde, Catherine dio clase a sus alumnos, mientras Nashoba trabajaba con varios jóvenes apaches en técnicas de entrenamiento de caballos. Al final del día, las familias se reunieron en la escuela para una comida comunitaria, una nueva tradición que unió a personas que de otro modo nunca habrían hablado. «Has hecho algo extraordinario aquí», le dijo el alguacil Davis a Catherine cuando la visitó para entregarle el correo. Se había convertido en su amigo durante el último año, impresionado por cómo Catherine había tomado el trauma y lo había transformado en un cambio positivo. He trabajado en este territorio durante 20 años y nunca he visto una comunidad como esta. La gente realmente se comunica entre sí, más allá de las barreras culturales. Los niños aprenden de ambas tradiciones. Es esperanzador. La esperanza es contagiosa, respondió Catherine, observando a Nashoba reír con el hijo de un ranchero blanco mientras le enseñaba a domar correctamente un caballo. Solo se necesita a alguien lo suficientemente valiente como para empezar a difundirla. Al caer la tarde y marcharse las familias, Catherine y Nashoba caminaron hacia casa con Ayasha, durmiendo en brazos de su padre. El valle estaba tranquilo, hermoso, lleno de posibilidades. ¿Echas de menos Boston?, preguntó Nashoba. La civilización, la cultura, la comodidad de esa vida. Catherine consideró la pregunta con sinceridad. A veces echo de menos a mi madre. Echo de menos ciertos libros e ideas, pero la vida que tenía allí. Negó con la cabeza. Eso no era vivir, eso era actuar. Esto, señaló su hogar, su hija, las montañas que los rodeaban. Esto es vivir, esto es real. ¿No te arrepientes de nada? Solo de una cosa. Catherine sonrió ante su expresión preocupada. Me arrepiento de no haber encontrado esta vida antes, de haber desperdiciado tantos años tratando de encajar en un mundo que nunca fue para mí. Pero si la hubieras encontrado antes, no habrías estado preparada para ella. La sabiduría de Nashoba siempre la sorprendía. Necesitabas experimentar ese mundo para comprender por qué este es importante. Necesitabas que sus reglas te destrozaran para ayudar a romper esas reglas para los demás. Dentro de su hogar, acostaron a Ayasha y se prepararon para dormir. Pero antes de hacerlo, Catherine sacó el diario que había estado escribiendo, un registro de sus experiencias para la hija que algún día lo leería, para los estudiantes que algún día necesitarían saber que era posible tender puentes entre mundos. Escribió: «El amor me encontró en el último lugar que esperaba, en una subasta en un polvoriento pueblo de Arizona. Pero tal vez así es como funciona el amor verdadero. Te encuentra cuando te despojas de las pretensiones, cuando estás desesperado y eres auténtico y completamente tú mismo. Te encuentra cuando estás listo para construir algo nuevo en lugar de reparar algo roto. Nashoba dice que los espíritus le mostraron mi rostro años antes de que nos conociéramos.
No sé si creo en esas visiones, pero creo en esto. A veces estamos en un camino que no podemos ver hasta que ya lo hemos recorrido. A veces, las peores cosas que nos pasan son en realidad solo giros bruscos que nos llevan a las mejores cosas. Vine al oeste huyendo de un escándalo. Encontré un propósito. Vine al oeste destrozada y desesperada. Encontré fuerza y opciones. Vine al oeste sin esperar nada. Encontré todo. A cualquiera que lea esto y se sienta perdido, rechazado o destrozado, tu historia no ha terminado. Tu valor no lo determinan aquellos que te rechazaron. Y en algún lugar, en el lugar que menos esperas, algo hermoso te está esperando para que llegues y lo reclames. Cerró el diario y se metió en la cama junto a Nashoba. Él la abrazó y se quedaron tumbados en un cómodo silencio, escuchando la suave respiración de su hija. ¿Feliz?, le susurró al oído. Completamente, respondió Catherine. ¿Y tú? Más de lo que jamás creí posible. Le besó la sien. Gracias por elegirme, por elegir esta vida. Gracias por verme cuando yo no podía verme a mí misma. Catherine se volvió hacia él en la oscuridad. Por creer en la mujer en la que podía convertirme cuando yo había olvidado que existía. Se quedaron dormidos así, dos personas que se habían encontrado a pesar de todas las adversidades, que habían construido algo hermoso a partir de las ruinas de sus pasados separados, que demostraban cada día que el destino tenía menos que ver con la suerte y más con el valor de reconocer lo correcto cuando aparecía y la fuerza para luchar por ello a pesar de todas las adversidades. Sobre el valle, las estrellas giraban siguiendo sus antiguos patrones. El viento del desierto cantaba sus canciones eternas y dos corazones latían al unísono. Un ritmo que continuaría durante todos sus días, testimonio de la verdad de que, a veces, las mejores historias de amor comienzan con las palabras «no te merezco» y se responden con la promesa eterna. Eres mi alma gemela predestinada. Gracias por acompañar a Catherine y Nashoba en esta historia de amor, valentía y segundas oportunidades. Si su historia te ha llegado al corazón, compártela con alguien que necesite saber que los comienzos difíciles pueden conducir a finales felices. Y recuerda, tu propia historia aún no ha terminado. Puede que los mejores capítulos aún estén por escribir.